Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora lo que vamos a ver es el concepto de distorsión total armónica. Tenemos como prueba un pequeño amplificador. Ese integrado es un amplificador que está siendo alimentado de voltaje con estas fuentes que son variables. Es una fuente simétrica. Aquí tenemos la alimentación positiva y negativa. La salida de ese amplificador la tenemos a un osciloscopio que a la vez es analizador de espectro, y la entrada del amplificador la tenemos a este generador de señales que en este momento tiene una señal de 1K, de 1 kHz, que es la señal que se utiliza para hacer la medición de distorsión armónica en los sistemas de audio. Entonces observemos que cuando le metemos una señal perfectamente senoidal al amplificador y el amplificador no sufre ninguna distorsión, vamos a tener solamente la presencia indicativa en el analizador de espectro de la frecuencia fundamental senoidal pura, sin ningún armónico. ¿Ok? Veamos entonces en el dominio del tiempo. Vamos a ajustar acá porque la frecuencia es un poco alta. Listo. Y vemos que la señal se ve senoidal sin distorsión. Pero veamos qué pasa si le creamos una distorsión cambiando el voltaje de alimentación y por lo tanto va a saturarse la señal y se va a distorsionar. Ahí vemos que se está distorsionando. Lo estamos haciendo de forma exagerada para que se note. Ahí no hay distorsión o muy poca y acá se nota una distorsión. Entonces veamos, recordemos que lo que estoy haciendo es tocando una de las alimentaciones de la alimentación simétrica del amplificador para crear esa distorsión. Veámoslo en el dominio de la frecuencia. Lo pasamos al dominio de la frecuencia, ajustamos acá para que se nos vea más centrado. Ok, acá, tal vez aquí. Ok, ahí lo tenemos, sin distorsión, y ahora vamos a crearle una distorsión cambiando la alimentación de voltaje. Y veamos que lo que sucede es que aparecen los armónicos. Aparece la presencia de otras ondas senoidales que son los armónicos generados por la distorsión. Voy a mejorar aquí el voltaje y desaparecen cuando no se distorsiona la onda. Y cuando se distorsiona la onda, aparecen los armónicos. Okay, veamos en este momento que están apareciendo los armónicos, cómo se ve la distorsión que le dejamos. Veámosla en el dominio del tiempo. Ahí se ve. Esa es la distorsión que le creamos mucha, claro, para poderlo visualizar fácilmente. Y cuando lo vemos aquí, en el dominio de la frecuencia, ahí vemos todos los armónicos como aparecieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la total distorsión armónica que se da en porcentaje? La prueba es exactamente la misma, se utiliza todo el sistema amplificador, se le inyecta una señal de prueba pura, senoidal, de 1 kHz, y no debe aparecer ningún armónico. El sistema es muy preciso para medir la presencia de armónicos. Y entonces, si aparecen, que siempre va a aparecer alguna pequeña porción, los mide y lo proporciona a la principal. Es decir, que la sumatoria de todos ellos, por eso se llama total, la sumatoria de todos ellos son tanto por ciento de la principal. Así es como se mide. Entonces veamos que si distorsionamos menos la señal, tenemos menos armónicos. A ver, ahí están desapareciendo. Y entonces habría menos proporción de distorsión con respecto a la principal. Y así es como se da por porcentaje. Se dice que es, digamos, el 1% de distorsión armónica total, o el 0.5, o el tanto por ciento.
Por eso se da de esa forma. Y eso fue la famosa distorsión o medición de la distorsión total armónica. Muchas gracias.